Hola amigos, buenos días. Una pregunta reiterada, muchísimas veces me la hacéis aquí en el canal, es, oye, mi perro vomita mucho, ¿qué hago? Me estoy poniendo nervioso, nerviosa, ¿qué debo hacer? ¿Qué le doy? No hay veterinario abierto, ¿cómo tengo que actuar? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este vídeo vamos a ir paso a paso diciéndoos todo lo que tenéis que hacer, en qué os tenéis que fijar y cómo vamos a solucionar el problema, hasta que lo podáis llevar como es respectivo o sería conveniente que lo llevaseis en cuanto pudierais a que lo visitase vuestro veterinario. ¿De acuerdo? Pues nada, sin mucho más, empezamos en el vídeo. Lo primero que tenéis que hacer siempre, antes de nada es fijaros. Cuando vuestro perro vomita, tenéis que distinguir si lo que está haciendo es vomitar o es regurgitar. Parece lo mismo, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. La regurgitación es, digamos, ese, por llamarlo de una manera, vómito, es sacar la comida sin digerir. Y eso lo notaréis porque es una comida donde no hay líquidos, básicamente está el alimento prácticamente entero, lo ha masticado, se lo ha comido de engullón y lo ha sacado fuera. Esto tiene una serie de causas que os he explicado aquí, os tiene aquí en la descripción, os pondré un vídeo donde os explico esto que es debido. Esto suele ser, los problemas de regurgitación están debidos en muchas ocasiones a un megaesófago, es un problema mecánico que tiene una solución, y no hay que, es desagradable, pero que tiene una solución. Y otra cosa es que lo sepáis diferenciar del vómito, el vómito que puede llevar bilis, que puede llevar espuma, que es más ácido, que huele mal, que en ocasiones puede llevar sangre, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entre las causas más frecuentes de vómitos en perros, lo más común es, primero, que el perro haya comido mucho. Acordaros de la última comida que haya hecho, pensar si ha comido en exceso. En segundo lugar, tenéis que fijaros si el perro haya podido haber comido algo en mal estado, algo que le haya sentado mal. Hay muchos alimentos, por ejemplo, que, os pongo aquí un vídeo en la descripción, que teóricamente están prohibidos para los perros, que les sientan mal, son tóxicos de por sí. Y estos, en el vídeo os pongo los 10 más famosos, los más importantes, pero hay alguno más. Luego tenéis que mirar, y esto es muy importante, que el perro no tenga fiebre o no tenga diarrea. Porque si el perro tiene fiebre o diarrea y al mismo tiempo tiene el vómito que estáis viendo, pues lógicamente el perro tiene una enfermedad sistémica, es una enfermedad más global. Y en este caso, pues tendremos que actuar de una manera distinta, ¿vale? Que luego más adelante os explico. ¿Qué más? Tenéis que fijaros también en el color y en el aspecto del vómito, porque esto, aunque de entrada no es el objetivo de este vídeo, sí que es importante que se lo sepáis transmitir a vuestro veterinario, porque no es lo mismo un vómito con baba simplemente, un vómito que lleve mucha espuma, un vómito de color amarillo, un vómito de color verde o un vómito de color rosa o rojo, es decir, que nos indique, por ejemplo, presencia de sangre. Esto, de verdad, no os lo tengo que explicar porque luego a vuestro veterinario le va a servir de muchísima ayuda para entender el proceso. En este vídeo vamos a solucionar el problema a corto plazo, pero si veis esto que os acabo de comentar, el perro va a necesitar a posteriori un tratamiento más específico para cortar la causa. Aquí vamos a cortar solamente o vamos a tratar solamente el vómito, pero si el vómito forma parte de una enfermedad, si no tratamos la enfermedad, vamos a seguir teniendo el problema, ¿vale? A continuación, debéis pensar también siempre que el perro nos lo hayan envenenado, que haya podido coger algún medicamento. Pensar, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno. Hay muchos medicamentos que nosotros tomamos habitualmente que son muy tóxicos para el perro. Con lo cual, si veis que el perro vomita, pensar si ha podido haber ingerido algún medicamento o que nos lo hayan envenenado. Es decir, el clásico perro que viene de pasear, que ha comido o bien ha comido pasto, que lo habéis visto, y empieza a vomitar. En ese caso veréis que vomita verde. O bien que algún desaprensivo, que los hay por desgracia en este mundo, como todo, pues os ha envenenado al perro.
En ese caso habrá que actuar. El perro ya veréis que está más abatido, puede estar mareado, manifestar aturdimiento, letargia, puede ser un perro que incordine incluso algún movimiento. Esto lo tenéis que apuntar y comentárselo a vuestro veterinario. A continuación, otro problema que debéis pensar también, y esto se va a dar más en cachorros, si el cachorro veis que está apático y vomita, debéis pensar lo primero es cuándo fue la última vez que lo desparasitasteis. La presencia de parásitos intestinales en los cachorros y en los perros jóvenes es la causa principal de vómito. Con lo cual, hombre, habrá que tratar el vómito, que lo vamos a tratar, pero tendréis que desparasitarlo. Si no lo habéis desparasitado, casi en un 90% de las ocasiones, el problema va a ser que no lo habéis desparasitado. Con lo cual, hombre, hay que tratar al animal, pero que no cunda el pánico. Es un problema que está focalizado y casi seguro que cuando lo desparasitéis, el problema desaparecerá. ¿De acuerdo? Os he intentado explicar así las cosas porque para ver que entendéis también el razonamiento que sigue un veterinario del montón como yo. Es decir, vas preguntando, dices, ¿qué ha comido? ¿Qué ha salido? Etcétera, etcétera. Para que vosotros lo penséis y que sobre todo toméis nota del tipo de vómito o de la sustancia que penséis que haya podido provocar el vómito a vuestro perro. ¿Vale? Renglón siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago cuando el perro vomita? ¿Vale? En primer lugar, lo primero, fuera toda la comida. Fuera. Nada. Aunque el perro de repente entre que vomita y no vomita parece que vuelva a tener un poco de hambre, nada. Como mínimo tiene que estar 12 horas sin comer. 12. ¿Vale? Principal y muy importante. Segundo, muy importante también, el vómito es una causa brutal de deshidratación de los perros, con lo cual al perro hay que darle de beber. Le podéis dar de beber agua o le podéis dar un suero que compréis en farmacia, sería lo ideal, o bien un suero que os hagáis en casa. Aquí en la descripción os pondré también un vídeo sobre cómo podéis haceros en casa un suero casero. Es muy sencillo, no cuesta dinero, es muy fácil, no cuesta nada. Lo vais a entender muy rápido y es muy fácil de hacer. Pero cuidado con los sueros y cuidado con el agua. No es bueno que atiborréis de golpe a que el perro beba ni suero ni agua, porque le vais a provocar más vómito. El perro tiene que beber poco a poco, porque si le metéis mucha cantidad se dilata el estómago y se provoca otra vez de nuevo el reflejo del vómito. ¿Vale? Si el vómito veis que está provocado por la ingestión o pensáis que ha sido una ingestión de algún veneno, pues dentro de lo que cabe, aunque yo sé que es dramático, pues es bueno que vomite. No debemos cortar el vómito en esa situación, porque cosa que vomite, cosa que nos va a evitar luego mayores problemas a nivel interno. Es decir, si alguien le ha puesto un veneno y el perro lo vomita, hombre, yo siempre os pusimos un vídeo también de cómo hacer vomitar a un perro envenenado, porque esto es fundamental. Os lo pondré aquí debajo también para que lo veáis, porque en esa situación se tiene que provocar el vómito. Con lo cual, si el perro está ya vomitando porque pensáis que ha ingerido algo, en esa situación es en una de las pocas donde no tenéis que hacer cortar el vómito al perro, porque estaremos yendo hacia atrás como los cangrejos. En los casos donde el perro tiene fiebre y tiene diarrea y demás, pues aunque sospechemos y estaremos casi seguros de que hay una enfermedad sistémica, es bueno que de entrada cortemos el vómito por la propia tranquilidad del perro, por la vuestra y para evitar efectos secundarios que tiene el vómito, en especial la deshidratación, muy grave en cachorros. Para cortar el vómito, una vez ya está desencadenado, que el perro veis que hay que pararlo porque de verdad está vomitando mucho, se nos va a deshidratar, nos vomita incluso el suero, todo lo que le damos lo echa y demás, en esa situación hay que cortar el vómito, pero hay que cortarlo ya, urgente. Es muy importante, digan lo que digan.
Yo sé que luego dicen, es que en estas situaciones no hay que provocar, no hay que cortar el vómito porque es bueno que vomite. Digo, sí, peor es que el perro se deshidrate, ¿vale? Que luego hay mucha gente que opina y no tiene ni idea de lo que dice. Yo entiendo que el vómito, en ocasiones, como os he comentado antes, puede ser una cosa buena, pero en otras situaciones es una cosa tremendamente mala. Tremendamente mala. Y en esas situaciones debemos dar un medicamento que se llama metoclopramida. Perdón, que siempre me hago lío. La metoclopramida es un antiemético. Es lo que, si llamáis al veterinario a casa, es lo primero que le va a pinchar. Lo primero, seguro. Le va a pinchar porque eso corta el vómito a los pocos minutos. Si queréis, que no tenéis veterinario a mano y queréis comprar el medicamento, el mismo medicamento está en Humana. Y aquí en la descripción del vídeo os pongo un vídeo explicando qué medicamento es y a qué dosis se da. La metoclopramida. Primperan de Humana, ¿vale? Para los más, si me veis de España sabréis de qué medicamento hablo. Y más cosas. Hay un tipo de causa de vómito que suele estar ligado a intolerancias alimentarias o que le habéis cambiado el pienso y demás. Por lo general, esos vómitos suelen ser vómitos que con el ayuno el perro va a mejorar tremendamente. Un perro que no come a las 12 horas, pues ya por lo general se va a parar. Si a las 12-24 horas de vez en cuando veis que el perro vomita y demás, el perro va a tener que seguir comiendo. En esas situaciones tenéis que darle lo que se llama una dieta blanda. Una dieta a base de arroz hervido, de pollo y demás. Os vuelvo a poner aquí en la descripción un vídeo para que sepáis cómo tenéis que preparar esa dieta blanda. Porque no le podéis dar de comer cualquier cosa, no podéis darle de comer lo mismo que estaba comiendo antes. Muchos vómitos se producen porque le habéis cambiado el pienso o la croqueta, porque el nuevo pienso tenía algo que al perro pues le sienta mal y le ha sentado mal y le hace vomitar. En esas situaciones posiblemente también tenga diarrea, con lo cual el riesgo de deshidratación va a ser grande. Pues nada, le damos el suero que hemos hablado antes y el producto y la alimentación que os comento. Y si persiste, la metoclopramida. Y todo esto que os he comentado es para cortar el vómito, pero lo más recomendable siempre es que aunque lo cortemos, como puede haber un problema secundario, que es el que de verdad nos está provocando el vómito, lo llevéis al veterinario para evitar problemas mayores. Este vídeo tiene la misión de explicaros cómo reaccionar ante el problema, no de solucionar la enfermedad, porque ya de por sí es bastante grave el vómito, hay que tratarlo. Y hay que tratarlo como os he comentado, primero sabiendo las causas y luego siguiendo un protocolo de actuación. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.